las tensiones que se dibujan permanentemente. Se lo voy a preguntar a Ricardo Foster, que ya está con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte. Igualmente, Julián, ¿cómo te va? Bueno, yo me siento y te escucho directamente y te doy si querés, un concepto para que juguemos juntos Dale. de estas tensiones, ¿no?, que se dibujan en medio de esta pandemia, que no es global, sino que también nos toca muy de cerca. Mira, yo tengo una impresión, ¿no? Sí. Que los primeros tiempos de la pandemia, cuando todo comenzaba y cuando comenzábamos a sorprendernos y se corrían tantos velos, había como un clima paradojal de miedo, obviamente, Ujú. preocupación, pero también de indagación crítica, un espíritu de libertad, de esperanza incluso. ¿Te acordás que se hablaba mucho que esta pandemia tenía que ser un aprendizaje, que se estaban corriendo los velos de la Sí. desigualdad, que comenzábamos a ver de otra manera a un sistema como el neoliberal que había desfinanciado los estados y dejado desamparadas a las poblaciones, que también veíamos de otro modo a la naturaleza, que los coronavirus estaban vinculados a la interfaz entre los animales y los humanos a través de un sistema industrial horroroso y cruel que sometía a los animales a lo peor que podíamos imaginarnos y que sin embargo estábamos aprendiendo a mirar de otra manera el mundo que nos rodeaba. Había un espíritu y una sensación de que las cosas tenían que transformarse, que se abría una esperanza y que la humanidad tenía que salir de esta pandemia mejor pertrechada para plantearse otro tipo de vida, que podíamos repensar la lógica del consumismo. Fueron tiempos bien Sí. interesantes. Yo tengo una sensación ahora que se ha apagado parte de esa expectativa, quizás de ese entusiasmo, hasta de esa fuerza utópica, y lo que aparece es como una mayor desazón, como un cansancio y también como con un temor a una repetición, que el día después no sea más que la continuación en peores condiciones del Ujú. día anterior, cuando el sistema profundizaba la desigualdad, cuando seguía empobreciendo a los países periféricos, cuando las deudas seguían multiplicándose, cuando la naturaleza seguía siendo un objeto de destrucción y el calentamiento global seguía disparándose. Quiero decir, hoy estamos frente a una situación en la que tenemos que reformular una cantidad de cosas. Vamos a atravesar esta pandemia, que es un acontecimiento impresionante, conmovedor, complejo, doloroso, solamente de modo pasivo, esperando que la crisis solo les sirva a los poderosos de siempre, más acumulación, más concentración de la riqueza, más desigualdad, más destrucción del ambiente, o vamos a recuperar ese espíritu de intensidad, de potencia, de invención, de imaginación, de crítica, y por qué no un espíritu utópico que Ujú. nos plantee imaginar que tenemos que reformular formas de producción, de trabajo, de relación entre las personas, modos de concebir nuestra sociedad. Y la verdad es que a mí me preocupa observar este momento, no solo de la Argentina, pienso obviamente en la región, en Sí. América Latina, pero también veo el mundo y la complejidad del escenario, y hay días que me levanto con mucho optimismo, pensando que esa fuerza y esa energía está allí y Sí. que algo va a suceder, y hay otros días donde miro alrededor y digo, no, tanto canalla, tanta mezquindad, tanta banalidad, tanta mentira, no pueden acompañar un cambio Sí. favorable para la vida humana, para la vida natural. Entonces, me muevo en esa tensión. Se aprende y al mismo tiempo hay una parte de esta sociedad que nunca aprende y que más bien vuelve a repetir las mismas lógicas de siempre también. Ricardo, ¿cuáles son los elementos de salida, las llaves que no tenemos pero que tenemos que conseguir? ¿Cómo se puede trabajar en eso? ¿Cómo se puede no resistir sino insistir en eso? Mirá, yo creo que una de las cosas que abrió la experiencia Sí. del COVID-19 es que aquellos que tenían, por ejemplo, ideales igualitaristas, emancipatorios, que venían y venimos de tradiciones progresistas, de izquierda, nacional, populares, quizás no teníamos una inclinación a establecer un vínculo más profundo entre la política como un instrumento en el interior de la democracia para mejorar la vida de las sociedades y la cuestión ambiental, la cuestión ecológica. Hoy
es clarísimo que no hay una política transformadora que al mismo tiempo no busque cambiar los patrones de nuestro vínculo con la naturaleza, que no busque cambiar la matriz energética, que es una de las bases del calentamiento global. De la misma manera que no hay una política que se quiera emancipadora que no repiense profundamente lo que hoy es el sometimiento de la vida a la financiarización, a una explotación desmedida, a lo que yo llamaría el acrecentamiento de la desigualdad. Hay dos núcleos claves del neoliberalismo, que por un lado es la desigualdad, la concentración de la riqueza como nunca se vio antes, y por otro lado la deuda, el endeudamiento de los países y también de las personas. Lo que hoy está discutiendo la Argentina, que es cómo salir del flagelo de la deuda, es el producto buscado por el neoliberalismo. De la misma manera que hay una forma de producción capitalista basada en los hidrocarburos, basada en la energía rápida y no renovable, que tiene como consecuencia el daño persistente, la catástrofe ecológica que no está en el futuro más lejano, sino que hoy está entre nosotros. Entonces me parece que hoy se está tomando conciencia y al mismo tiempo me queda claro también que antes de la pandemia en muchos países había una clara percepción de que una parte de las sociedades ya no aceptaban la lógica de una sociedad establecida bajo los principios hiperindividualistas, neoliberales, financieros al extremo, sino que comenzaba a haber una bronca, una ira, un descontento de clases medias empobrecidas, de sectores populares cada día más excluidos, y eso lo vimos muy cerca de nosotros, en Chile, con movilizaciones impresionantes el año pasado. También lo vimos en Europa con los chalecos amarillos, en algunas regiones de Asia, de África, del norte de África, en los países del Mediterráneo. Es decir, yo creo que es imposible que salgamos de esta pandemia repitiendo exactamente la lógica de una sociedad neoliberal que precarizaba la vida, fragmentaba el trabajo y destruía la naturaleza. La lógica, hay un aprendizaje ahí. La lógica que nos trajo hasta acá. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto, por esta visita esta noche. Un gusto tenerte. Por favor. Ha sido muy amable. Son varias las historias que contamos en esta noche. Por supuesto que se anudan permanentemente, y quizás una de ellas, la más importante, es la de pensar este momento que nos toca vivir. Como hizo en su momento el gran Julio Cortázar con su La noche boca arriba. Nos